Un día más de Reavivados por su palabra. En esta oportunidad estudiaremos el Salmo 32. El Salmo 32 es un salmo penitencial o de arrepentimiento. Al arrepentimiento personal añade la instrucción a otros. Tiene el profundo propósito de mostrar cuánta bendición trae el perdón de los pecados. David lo compuso después de su gravísimo pecado con Betsabé. Es el registro de su confesión y del perdón que obtuvo. Se dice que este salmo fue uno de los preferidos de San Agustín hasta su muerte. Lo hizo escribir sobre la pared para contemplarlo desde su lecho de enfermo. John Trapp dijo que el Salmo 32 y 51 están relacionados ampliamente. También Campbell Morgan nos dice que es un salmo de penitencia, pero también es un cántico de un alma rescatada, la cual se regocija en las maravillas de la gracia de Dios. Se lidia con el pecado, la tristeza es consolada, la ignorancia es instruida. Escucha con atención este salmo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. En estos dos primeros versículos, David utiliza tres palabras para describir el pecado. La idea de transgresión es cruzar la línea, desafiar la autoridad. La idea de pecado es quedar corto o errar al blanco. La idea de iniquidad es de estar torcido o distorsionado. También en estos primeros versículos David utiliza tres términos para describir lo que Dios hace para deshacerse del pecado. La idea de ser perdonada es quitar la carga o la deuda. La idea detrás de cubierto es aquella de la sangre del sacrificio de Cristo que cubre cualquier pecado. La idea detrás de no culpa es de cuentas por pagar que no son tomadas en cuenta. Estimado amigo, no se trata de encubrir el pecado o de pasarlo por alto. Hay solo una base para el perdón del pecado, el arrepentimiento. Sí, en 1 de Juan 1:9 nos habla acerca de la confesión, y esa confesión solo tiene valor cuando va acompañada de arrepentimiento. Algunos cristianos confunden estos dos elementos y piden perdón solo por haber reconocido su culpabilidad. Pero Dios tiene interés en los aspectos prácticos del caso. Además de la tristeza causada por el pecado, el arrepentimiento comprende la expulsión del pecado de la vida. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 431, nos dice, esa expulsión es un acto del alma misma, fortalecida por el poder divino. Así es, amigo. El perdón es una consecuencia automática de esa experiencia. Dios puede perdonar todo pecado que sea eliminado de la vida. Muchos cristianos parecen preocuparse más por obtener el perdón que por apartarse de todos sus pecados. Luchan por confesar cada día todos sus pecados, lo que sin duda es un propósito noble. Pero este sistema no tiene mérito si cada confesión no va acompañada del alejamiento del pecado. Palabras de vida del Gran Maestro, página 257, nos dice, la justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Antes de poder recibir este precioso don, es decir, la justicia de Cristo,
deben desecharse las viejas inclinaciones hacia el mal heredado y cultivado. Así lo hizo David, y por eso obtuvo el perdón de su gran pecado. Su arrepentimiento fue genuino. Aborreció el pecado del cual era culpable según el camino a Cristo. Es decir, Dios no carga el pecado a la cuenta del pecador. Dios no solo perdona el pecado, sino que a todo aquel que se arrepiente de veras y lo acepta como si nunca hubiese pecado. El pecado ha sido colocado sobre Jesús, nuestro sustituto, y por lo tanto no debemos estar preocupados por lo que Cristo y Dios piense de nosotros, sino por lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Con todo, el pecador puede estar seguro de que Dios no dejará de oír ningún sincero pedido de perdón. Pero al mismo tiempo debe de entenderse que si persiste en el pecado voluntario, llegará el momento cuando ya no deseará ser limpiado de él. Estimado amigo, este salmo es la historia de un hombre que pecó y por un tiempo rehusó confesar su pecado, pero que habiendo soportado la tortura de la culpabilidad, finalmente reconoció su pecado y lo confesó para poder obtener el perdón. Podría llamárselo el Salmo de la justificación por la fe. Soy Yair Tobilla y deseo que tengas un día lleno de bendiciones.